¿Se ve ahí? Se está viendo. Está por abrir. Pero le pusiste presentación porque antes se veía grande, bien. Dice presentando. No sé, estará lento. ¿O quiere que salga y vuelva otra vez? A ver. A ver, pongamos dejar de compartir. Sí, y ahora. Bueno, otra vez. Paciencia. ¿Ven, chicos? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, ¿ahí ven? Chicos, buenas tardes. Hoy la clase va a estar a cargo de la doctora Diana Alonso, excelente docente y gran amiga, así que aprovechenla, por favor. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, como yo les he dicho, hoy vamos a hablar de oclusión. Nada de lo que vamos a ver aquí es novedoso, ¿no? Ustedes ya lo han visto en oclusión todo esto. Simplemente es un recordatorio, un aclarar algunas cosas para que lo podamos traspolar a la clínica, ¿sí? Bueno, aquí hay una frase que dice, ninguna especialidad en la odontología puede ser efectivamente practicada en el más alto nivel de competencia sin el entendimiento de cómo los dientes se relacionan con el resto del sistema masticatorio, incluyendo las ATMs. Esto lo afirma Peter Dabson. Él tiene una clínica enorme, ¿sí? Y a él lo llaman como el profe de la sonrisa. ¿Por qué? Porque él hace mucho foco en la sonrisa, pero hace foco en la sonrisa, pero es lo último a lo que él va a apuntar. Por eso a mí me ha gustado traerlo y aquí traigo algunos conceptos que he tomado de Peter Dabson, ¿sí? Que tiene un equipo de gente que trabaja. Pero para quien, como les estoy diciendo, le dicen el profe de la sonrisa, pero es lo último que él va a tener en cuenta. Lo último va a ser para él la estética. Primero va todo lo demás. Por eso él habla de la relación de los dientes, ¿sí?, con el resto del sistema masticatorio, incluyendo las ATMs, algo que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta. Bueno, él habla del diagnóstico y del tratamiento de las oclusiones, todo relacionado con las articulaciones temporomandibulares, y que todo esto lo lleva al diseño de la sonrisa. Odontología integral es lo que hace él, es lo que vamos a hacer nosotros y es el perfil del odontólogo de nuestra facultad. Que ustedes cuando se reciban tengan este perfil de un odontólogo generalista. ¿Ah? Nosotros esto lo ponemos en práctica profesional, es donde vamos a aplicar esto, ¿sí? Esta visión integral del paciente. Nosotros a ese paciente lo tenemos que ver integralmente siempre, no solamente en práctica. Esto que vemos en práctica nosotros en nuestro espacio, lo tiene que aplicar siempre en la profesión. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero yo cuando me reciba voy a ser endodoncista. Perfecto, usted será endodoncista, pero
tiene que tener una mirada integral de toda la problemática del paciente, más allá de que usted simplemente haga endodoxis. A ese paciente le tenemos que hacerle comprender toda la problemática que tiene. Nosotros le vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Con todos los elementos, todas las herramientas que tengamos para hacerlo, historia clínica, el odontograma, radiografías periapicales, ortopantomografía, modelos de estudio que los montamos y demás. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un pronóstico. Y en base a ello vamos a establecer distintos planes de tratamiento. Uno que va a ser el ideal, que generalmente no lo hacemos en PPS, y después las alternativas. Por supuesto que cada uno tendrá sus ventajas, sus contraindicaciones, sus riesgos. Esto tiene que quedar en claro cada vez que nosotros estamos frente a un paciente que viene quizás porque le duele, no sé, una muela. No importa. Vamos a ver qué problema tiene la muela, pero tenemos que verlo en forma íntegra. El odontólogo no puede predecir las implicancias si no tiene conocimiento del funcionamiento del sistema masticatorio. Hay interrelaciones dentarias que están íntimamente vinculadas con las ATMs. A su vez, esto con los músculos, con los tejidos de soporte, y todo ello puede generar causas y efectos produciendo enfermedades oclusales. Un examen integral no solamente va a hacer foco en los síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente los signos es lo primero que aparece. Por eso traigo esta imagen. Hay caries, ¿sí?, que no presentan síntomas, el paciente ni siquiera sabe que las tiene, por eso hablamos de signos, pero el odontólogo sí los puede detectar en una consulta. Según Peter Dabson, ¿cuáles son las metas de un tratamiento integral? Liberar, ¿sí?, de enfermedad al sistema masticatorio, mantener el periodonto sano, que las articulaciones temporomandibulares estén estables, que la oclusión sea estable, mantener los dientes sanos y que todo esto lleve a una función confortable para lograr una estética óptima. Pero ustedes ven cómo empieza haciendo foco en todo lo demás, en todo el complejo, y al final recién se ocupa de la estética. Oclusión. Bien. Davis y Gray. Profe, Sí. ¿podría quitar el cartelito de abajo que dice ocultar? Ay, gracias. Bueno, decíamos, Davis y Gray lo definen como el contacto entre los dientes, ¿sí? Esto puede ser considerado tanto en estática como en dinámica. Ya lo vamos a ver con una foto para recordar un poquito más en qué tenemos que hacer foco, qué es lo que tenemos que prestar atención. Todo lo que yo voy a dar hoy les va a servir a ustedes para que puedan hacer esa ficha de oclusión que tienen en la historia clínica del paciente integral, que si bien es cierto ustedes no la van a hacer en el consultorio, si ahora la entienden, cuando estén en el consultorio también van a tener en cuenta todos estos puntos que si se quiere son talón de Aquiles, que si no los tenemos claros nosotros nos puede complicar y mucho algunas rehabilitaciones, ¿no? Entonces habíamos dicho que esto nosotros podemos analizar en estática, en dinámica,
¿sí? Además existe la oclusión funcional, la palabra lo está diciendo, es decir, los contactos que va a haber entre los dientes maxilares y mandibulares durante la masticación y la deglución, ¿sí? Por eso es funcional, masticación y deglución. Nosotros ya sabemos que la oclusión forma parte del sistema masticatorio, que está compuesto por ligamento periodontal, por las articulaciones temporomandibulares, por los músculos de masticación, ¿sí? Los tendones, los ligamentos, todo, controlado todo por elementos neurales, ¿sí? Una oclusión alterada o inestable podría tener un rol en el desarrollo de trastornos temporomandibulares. Ahí empieza la importancia porque nosotros tenemos que buscar siempre llevarlo al paciente a una oclusión lo más cercano a lo normal. ¿Por qué? Porque potencialmente puede provocar un trastorno temporomandibular, ¿sí? A corto, mediano o a largo plazo. Generalmente es a mediano o largo plazo, ¿sí? Porque las ATM son súper generosas con nosotros, ¿sí? Y se quejan ya después de que han pasado por varios odontólogos, a lo mejor ese paciente, ¿no? Bueno, los componentes del sistema masticatorio, periodonto, hueso, ¿sí? Los dientes, incisivos, caninos, premolares, molares, los maxilares, las mandíbulas, las articulaciones temporomandibulares y los músculos y nervios. Estos me dirán, eso ya lo sé, sí, ya lo sabemos, pero no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta. Esto que yo recalco todo el tiempo es porque veo cómo, yo soy perito judicial, ¿no? Cómo hay muchos odontólogos que pierden demandas judiciales por no chequear la oclusión, por no hacer controles y simplemente tratan de solucionar el problema estético. Bueno, y después se generan muchos problemas que terminan afectando a la profesión, a la familia, a los pacientes y demás. Bueno, el sistema anático es una unidad funcional compuesta por dientes, estructuras de soporte, la mandíbula, maxilar, articulaciones, músculos que directa o indirectamente intervienen en la masticación, sistema vascular y nervioso. ¿Cuáles son las funciones del sistema anático? Masticación y fonación, ¿sí? Es aprendida y condicionada, ¿sí? Y la deglución y respiración es innata. El bebé cuando nace, ¿sí? Respira y deglute y nadie le ha enseñado. Existen también las parafunciones bucales. Las parafunciones bucales pueden ser no lesivas. ¿Cuándo van a ser no lesivas? Cuando exista cierta tolerancia del individuo. Es decir, aquí nosotros ya estamos viendo que hay una oclusión normal, ¿sí? Pero puede haber por ahí algunas parafunciones que no son lesivas y que funcionan dentro de cierta normalidad y que tienen que ver con también cierta tolerancia que tenga el individuo. Pero esas parafunciones bucales pueden ser lesivas. ¿Cuándo se van a transformar en lesivas? Cuando esas fuerzas traumáticas, ¿sí?, tengan una dirección anormal, una intensidad excesiva, que sean frecuentes y duraderas. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Sí? La gente que se come la uña,
el succionar los dedos, los niños, el bruxismo, el mordisqueo de labio. Bueno, esta es una imagen que me gusta traerla a mí. Tengo otra que no le he puesto y, bueno, no le podría haber puesto, pero bueno. La disfunción temporomandibular es una entidad patológica relacionada con problemas funcionales que afectan las ATMs y o los músculos masticatorios. ¿Cuándo se presentan este tipo de situaciones? Bueno, cuando, por ejemplo, se realizan extracciones y no se realizan las rehabilitaciones correspondientes, ¿sí? Y ahí nos encontramos con interferencias oclusales y comenzamos ahí, que pueden ir acompañadas, ¿sí?, con parafunciones, sumado al estrés, genera todo un gran desequilibrio. Oclusión. Bueno, significa cerrar, significa cerrado, ¿sí? Proviene del vocablo griego occludens y dice es la relación anatómica funcional multifactorial. ¿Entre qué? Entre dientes con los otros componentes del sistema anático y áreas de la cabeza y cuello que directa o indirectamente intervienen en la función, en la parafunción o la disfunción. ¿Qué es una oclusión normal? Nosotros sabemos que es una oclusión normal. ¿Qué vamos a considerar una oclusión normal? Bueno, cuando haya una sobremordida, por ejemplo, que no supere el tercio de los elementos inferiores, que coincida la línea media. Este temita de la línea media no es un dato menor, ¿sí? Yo por ahí les pregunto, les digo, ¿y qué importancia tiene la línea media? Y ustedes me dicen, es un problema estético. No siempre es un problema estético porque no siempre se ve que no hay coincidencia de la línea media. La gran parte de las veces no se ve que no haya coincidencias, ¿cierto? Eso lo detecta un odontólogo, pero estamos hablando de estética en la vida de sociedad que tenga esa persona, no necesariamente va a ser un problema estético. La no coincidencia de la línea media puede generar serios problemas oclusales, ¿sí? Dependerá de cuál sea la discrepancia que tenga en no coincidir la línea media, ¿no? Strand menciona las siguientes características de una normoclusión. ¿Qué es lo que dice? Debe tener todos los dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, músculos masticatorios, hueso basal. Las vertientes cuspidias entran en contacto, ¿sí? Que son las que soportan la función oclusal. Cada diente debe tener un equilibrio en los huesos, ¿sí?, en los que se encuentran implantados y con los restos huesos del cráneo y de la cara, las relaciones proximales, ¿sí?, las inclinaciones axiales con cada diente que sean las correctas y los huesos de la cabeza y la cara que deben tener un desarrollo y crecimiento favorable. Oclusión normal implica una situación en ausencia de enfermedad dados dentro de un límite de adaptación fisiológica. Ahora que ustedes van a tener la oportunidad de ver pacientes, muchos pacientes, esperemos que sean muchos los que puedan ver en demanda espontánea, empiecen a prestar atención a lo que ven, ¿sí? No solamente a que cuando viene el paciente que quiere que le hagan una extracción, hace foco en esa extracción, le hago la extracción y punto y se va. No, veamos un poquito más allá. Aquí dice,
implica una situación en ausencia de enfermedad dados dentro de un límite de adaptación fisiológica. ¿Por qué le digo yo, miren los pacientes? Porque nos vamos a encontrar con pacientes que no responden a una oclusión ideal, a lo que vamos a ver ahora como ideal. Sin embargo, chequeamos nosotros, chequeamos las articulaciones, vemos los movimientos, chequeamos la apertura, el cierre, los movimientos excéntricos, protrusivas, las lateralidades, y vemos que está todo dentro de lo que nosotros consideramos normal, y sin embargo, a lo mejor, supongamos, tiene las cúspides de los caninos, a lo mejor hay una meseta, no muy pronunciada, pero meseta al fin. Entonces, haya habido una adaptación fisiológica. ¿Tá? Oclusión ideal. Hasta ahora, bueno, veníamos hablando un poco de lo que es normal. ¿Tá? ¿Qué es una oclusión ideal u óptima? Bueno, se dice que la función es equivalente a la salud más estética. Tiene que ser algo saludable, pero con estética. Y en segundo lugar, la estabilidad. Estabilidad, ¿sí? Son las relaciones armónicas entre los dientes, las articulaciones temporomandibulares y la anatomía. Oclusión ideal, ¿sí? Se da cuando la máxima intercuspidación coincide con la oclusión céntrica. Una oclusión ideal brinda una mejor masticación, mejor estética, mejor fonación. ¿Por qué puede variar a lo largo de la vida? Porque hay erupción dental, ya lo sabemos, por pérdida de dientes. Nosotros sabemos que cuando se pierde un solo elemento dentario y que no se lo repone, pasa el tiempo y se genera todo un desequilibrio en lo que nosotros llamamos tablero oclusal, ¿sí? Hay migraciones, algunos pueden haber elementos que se destruyen, hay volcamientos de elementos, ocupan otros espacios y se puede producir un desequilibrio bastante importante. Por estrés, ¿sí? Por restauraciones. Esto yo siempre lo cuento. Hacemos operatorias, ¿sí? Por ejemplo, a un chico jovencito, no sé, de 20 años, tiene una sola carie, o 18 años, tiene una sola carie, y le exigen que tenga la boca sana, va al odontólogo, el odontólogo le hace la operatoria, una operatoria pequeña, termina, dice, mira, qué bonito que te ha quedado, ni se nota la restauración. Y el chico dice, sí, es verdad, qué lindo, ni se nota, parece que no tengo nada. Pero muerda ahí yo primero. ¿Y cuántas veces pasa que el odontólogo, por comodidad, le dice, bueno, no importa, ven el otro lunes, si te sigue molestando, yo te lo voy a bajar un poquito. Al otro lunes viene el chico y le dice, ay, doc, no, ya no me molesta más. Esta operatoria, ¿ha bajado? No, porque nosotros no ponemos un material que sea, por ejemplo, no es un provisorio que lo puede gastar con la masticación. No. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, ahí comenzamos nosotros a invadir terrenos que no nos corresponden, ¿sí? Entonces, si el paciente dice, muerdo ahí primero, y bueno, para eso está el papel de articular, voy a chequear hasta que el paciente esté cómodo. ¿Ah?
Bueno, por prótesis. También las prótesis pueden alterar el tablero oclusal. Esto por prótesis hay cualquier cantidad de denuncias, gente que le hacen un puente, hacen hasta solo una corona, le alteran la mordida a las personas, bueno, y después esto genera juicios, ¿no? Estas cosas. Yo por eso es que me parece muy valioso que presten atención a la oclusión. Pero esto no es que lo afirme yo, ¿sí? Lo afirma el mundo de la odontología, ¿no? Alguien que no sabe oclusión y no sabe odontología, porque para saber oclusión uno tiene que saber de anatomía, tiene que saber de prótesis, de las distintas restauraciones, tiene que saber de biología, tienen que saber de fisiología, o sea, es un complemento de todo. Tratamientos ortodoncicos, bueno, esto también, ¿no? También. Hay muchos odontólogos por ahí que hacen ortodoncia sin haberse capacitado correctamente, ¿no? Así que mucho cuidado también. Aunque la mayoría de los ortodoncistas son los que más saben de oclusión, ¿no? Son los que más saben de oclusión. La oclusión es la relación que se da al colocar almos maxilares o arcadas dentarias en una relación funcional, que es la masticación. ¿Sí? Se habla que en la oclusión intervienen 3 articulaciones. ¿Cuáles son esas 3 articulaciones? Bueno, unas son las ATMs, que ya las conocemos nosotros, pero no es la única articulación. Después está la articulación dentaria, ¿sí? Cómo se articulan, se relacionan cada uno de los dientes con sus antagonistas. Y en tercer lugar es la articulación del elemento dentario con su alveolo. Por eso se habla de 3 articulaciones. ¿Cuáles son las características de una oclusión ideal? Bueno, la línea media, que ya hemos hablado nosotros, ¿sí? Cada pieza dental ocluye con el antagonista correctamente. Nosotros sabemos que existe la tríada, es decir, cada elemento se relaciona con 2 elementos más y cada diente presenta contactos proximales. Los bordes incisales de los incisivos y caninos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que deben tener? Esto ya hemos dicho, no debe superar el tercio de las caras vestibulares de los elementos inferiores, al igual que las cúspides vestibulares de premolares y molares superiores. Voy a decir algo que es una obviedad, pero no lo es tanto, ¿no? Los elementos anteriores, ¿sí? No tienen caras oclusales. Lo aclaro porque por ahí ustedes, cuando estamos hablando en la clínica, hablan de caras oclusales. No sé por qué, pero son bordes incisales. ¿Sí? Caras oclusales tenemos ¿dónde? De premolares y molares. Bien. ¿Cuáles son las características de una oclusión ideal? Bueno, esto nosotros ya sabemos también, porque esto lo estudian en ortodoncia, sé que esta partecita la saben, que la cúspide mesiopalatina de los molares superiores ocluyen con las fosas centrales de los molares inferiores. También existe un contacto simultáneo entre la arcada dentaria superior, ¿sí? Con la inferior, todo coincidiendo con la oclusión céntrica. Aquí, bueno, no tengo aquí todas las fotos, pero les voy a recordar las fotos que tienen que tomar para la historia clínica integral, ¿sí? Tienen que tomar fotos extraorales e intraorales. Extraorales, de frente a boca cerrada,
sonriendo y de perfil. Y las intraorales, oclusal superior, oclusal inferior. Y después también vamos a tomar oclusión de frente y vista lateral, ¿sí? Derecha y vista lateral izquierda, en oclusión habitual, ¿sí? No vuelvo a repetir lo de oclusión ideal, simplemente quiero hablar sobre la foto. Estas fotos tienen que tomar y también tienen que tomar fotos en movimientos excéntricos que ya las vamos a ver, creo que en el otro PowerPoint, pero ya las vamos a ver. Bueno, esta es la tríada, nada más que para recordar. Entonces, hasta aquí, ¿de qué hemos hablado? De una oclusión normal, ¿sí? Que ya hemos dicho que la oclusión normal tiene un cierto grado de adaptación que le permite, ¿sí?, cumplir con una oclusión normal. Después hemos visto a grandes rasgos así una oclusión ideal. Y ahora aquí vamos a ver que es una oclusión fisiológica. Fisiológica, ya hemos dicho, cumple con la función. Sí. ¿Qué función? Masticación y deglución, ¿sí? La oclusión fisiológica se caracteriza ¿por qué? Por ofrecer una estabilidad oclusal en el tiempo. Estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, ¿sí?, es decir, consolidar el equilibrio oclusal. Consolidar. En este tiempo de oclusión, no hay ningún trauma oclusal, no hay trauma oclusal. La persona está cómoda al ocluir, no hay ni se genera una atrición dental. ¿Sí? Bueno, esto habla un poco más de lo mismo, de las relaciones, de los problemas de oclusión. Se toman en cuenta las relaciones intermaxilares, de contacto dentario mínimo o máximo, sin movimiento, con movimiento, la cercanía que tienen durante la masticación o cuando están en reposo. Todo esto analizado en los tres planos: sagital, horizontal y transversal. Esto de los perfiles, yo sé que lo tienen claro porque nosotros lo vemos. Esto lo ven en ortodoncia y lo tienen clarísimo, ¿sí? Ortognático, la clase 1 con correcto overjet y overbite. Retrognático, la clase 2, que tiene un perfil convexo, y el maxilar tiene un aumento de entrecruzamiento y resalte, y la clase 3, con protrusión de la mandíbula. Todo siempre va a ser en relación a ¿qué? A la mandíbula, porque el único hueso que tiene movimiento es la mandíbula. La clasificación de Anger, ¿sí?, se basa en la relación de los molares y es considerada una clasificación dental. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta cómo se relacionan los primeros molares. La 1, también llamada neutrooclusión, es cuando la cúspide mesiovestibular, ¿sí?, del primer molar superior ocluye a nivel del surco mesiovestibular del primer molar inferior. La clase 2 es cuando hay una distooclusión. Ya hemos dicho que la referencia siempre va a ser la mandíbula. Entonces la mandíbula se va hacia atrás. Por eso hablamos de distooclusión, porque el primer molar inferior se va a relacionar por detrás, ¿sí? Y tenemos un perfil convexo. Tenemos la división 1, donde los dientes anterosuperiores se encuentran en forma de quilla de barco, como esto que vemos aquí, y la división 2, donde los incisivos centrales superiores están hacia palatino y los incisivos laterales superiores están hacia labial. Y la clase 3 tiene un perfil cóncavo, mesioclusión, porque es el molar que va hacia adelante cuando acompañado por la mandíbula.
¿sí? Nos encontramos aquí con mordidas abiertas. El biotipo facial, esto también lo saben, esto también lo van a determinar y lo hacen muy bien ustedes. El braquifacial, que son caras cortas, anchas, con mandíbula cuadrada, fuerte. El dólico, la carita alargada, tienen apiñamientos. Y el meso, que todos sus diámetros vertical y transverso son proporcionados y armónicos. Bien, ahora vamos a hablar de las curvas de compensación. Estas curvas de compensación también las tenemos que tener presentes cuando estamos haciendo el diagnóstico. No es un dato menor esto, no es un dato menor. La curva antero-posterior de Pi, ¿sí?, es unilateral, ¿sí?, y tiene una dirección antero-posterior, ¿sí? Esta curva, ¿sí?, tiene una profundidad que no debe superar 1,5 milímetros. Es decir, que es casi plana, casi plana. Y también existen las curvas de Wilson en el plano frontal. La otra curva es en el plano sagital. Curva de Wilson. En realidad, esta curva de compensación, cuando hablamos de curva de Wilson, son varias curvas. ¿Por qué? Porque como se ve aquí en esta imagen, son curvas que van del lado derecho al lado izquierdo y van de elemento a elemento, es decir, desde la cúspide del primer premolar a cúspide de primer premolar del otro lado. Y así sucesivamente hasta que llegamos al segundo molar. ¿Por qué es importante tener presente estas curvas de compensación, esta curva de Wilson? Porque estas curvas no son iguales, no tienen la misma curvatura a la altura de primeros premolares que de segundos molares. ¿Por qué? A la altura de los primeros premolares es mucho más marcada esta curva. Y a la altura de los segundos molares se va aplanando. Y esto me pueden decir, ¿qué importancia tiene? Bueno, vaya si tiene importancia. Si ustedes hacen una operatoria a la altura del primer premolar y esa operatoria queda alta, no es lo mismo que hagan una operatoria en el segundo molar y que esa restauración quede alta. ¿Por qué no es lo mismo? Ya hemos dicho que las curvas es más marcada a nivel del primer premolar y es más aplanada a nivel del segundo molar. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no le va a afectar igual esa restauración que está más alta a nivel del segundo molar que a nivel del primer molar. Porque si la restauración que yo hago está alta, tiene ese segundo molar. ¿Está? En cambio, si la restauración está alta a nivel del primer premolar, ya va a haber otros elementos posteriores que van a contactar y van a compartir esa sobrecarga. ¿Está claro esto? No sé si está claro, o se han ido todos, o se han dormido, o estoy... Sí, profe. No, se atiende perfecto. Bueno, dimensión vertical. Esto también... Diana, ¿te puedo decir una cosa? Está perfecto, se entiende todo. Lo que nos quedó muy en claro es que sos perito judicial con cantidad de juicios. Chicos, los invito a que vayamos al Paseo de las Artes y elijamos un curso. Cambiemos de profesión porque estamos al horno.
No, se entiende perfecto, amiga. Perfecto, perfecto. Gracias. No hagan ningún curso, no hagan ningún curso porque ustedes van a ser brillantes, ¿sí? Y no van a tener juicios. Dimensión vertical. Dimensión vertical. Esto también lo tenemos nosotros en la historia clínica, ¿sí? Y es muy importante también que lo tengamos claro, ¿no? Existe una dimensión vertical en oclusión y otra en reposo. En oclusión, aquí traigo esta imagen. Cuando vayan a tomar la dimensión vertical, oclusal lo tenemos que hacer. Tenemos que tener 3 elementos. Un compás, cinta de papel y una regla. La regla no puede ser obviamente la de endodoncia. Me aparecen con la de endodoncia, pero es imposible medir nada con eso. Es para endodoncia nada más. Es una regla común, la regla del colegio. De librería. Claro, de librería, que hay en todos los hogares. Bien, entonces, ¿cómo voy a tomar la dimensión vertical en oclusión? Voy a tomar 2 puntos de referencia. Uno fijo, maxilar superior, que puede ser punta de la nariz, puede ser labio superior, eso deciden ustedes, y uno móvil en el mentón. Para ello, voy a tomar una cinta de papel, un pedacito, voy a hacer una cruz y voy a poner el fijo en el maxilar superior y el móvil en el maxilar inferior. Yo sé que en prótesis les enseñan a ustedes a poner en el mentón, pegan ustedes, no sé si un papelito o una cinta de papel, milimetrado. Yo no lo sé hacer a eso, y lo que yo estoy diciendo que hagan tampoco es una técnica mía, ¿está? Yo lo hago porque es lo que sé hacer, pero si ustedes saben hacer poniendo ese papel milimetrado, listo, lo harán así, ¿está? Para ello, nosotros tenemos que ponemos estos puntos de referencia y le vamos a dar una indicación al paciente. ¿Qué indicación le vamos a dar? Le vamos a decir, bueno, muerda como muerde siempre, ¿tá? Yo no le puedo decir oclusión habitual porque no me va a entender, o PMI no va a entender. Muerda como muerde siempre. Con el compás, yo voy a tomar esta medida, que son medidas arbitrarias, ¿sí? Les va a dar, no sé, 70 milímetros. Perfecto, esa es la medida de la dimensión vertical oclusal. ¿Cómo hago para tomar la dimensión vertical en reposo? Con las mismas referencias, es decir, con los mismos papelitos que tenemos ahí, vamos a partir de el muerda como lo hace siempre, pero nosotros necesitamos que relaje los músculos, ¿sí? Hay distintas técnicas que ya las vamos a ver. Una, la que digo yo, no es la única, es la que hago yo. Le digo, por ejemplo, bueno, diga M, M, M. Ese M, M no son 2 M, son varias M, y es bueno que nosotros acompañemos esa M, M al paciente, porque el paciente dice M, M y no es suficiente. Entonces, le vamos a decir, bueno, diga M, 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 sin apretar los dientes, quédese quietito con los labios cerrados, esta es la indicación que le vamos a dar, y vamos a tomar esa medida. ¿Tá? Nos dará, no sé, 73 milímetros. ¿Tá? Bueno, aquí están distintas técnicas para determinar la dimensión vertical o cruzal. Hay una que es la de Glotoria de Nisbonger, ¿sí? Que consiste, afirma que después de tragar saliva, de deglutir saliva, la mandíbula adopta la posición postural o de reposo y que hay una variación de 2 más menos 1 milímetro, ¿no? También está la fonética de Silberman, que es la que decía yo, pero puede ser otro fonema, puede ser S, puede ser F, puede ser la de corta, también utilizando los días de la semana, ¿sí? Sábado, viernes, miércoles, Mississippi también, que se usa mucho, y también hay aquí una diferencia de 2 o 3 milímetros. Y también está la de las proporciones faciales, que esto ustedes lo ven, esto lo marcan muy bien cuando tienen que hacer
cuando hacen el diagnóstico y toman todos los registros, lo hacen perfectamente bien tomando los distintos tercios, ¿no? Entre la base de la nariz, base del mentón, base de nariz, las cejas y el nacimiento del cabello. Bueno, esto es de Alonso Albertini y Jean Giordania. Hay un consejo que les doy yo, ¿sí? Es que lean el libro de Aníbal Alonso. No es nada mío, les aclaro, porque después dicen, leí el libro suyo. No, ojalá fuera mío. Pero a mí me encanta cuando dice, ¿va a ver la doctora Alonso, la del libro o es la mujer de Alonso? Te han endilgado, amante, mujer de Alonso, hija. Esta es otra Alonso, chicos, vale más la nuestra. No, Alonso es de Buenos Aires, yo soy santiagueña, nada que ver, mira. Bueno, pero es un libro muy lindo, es un libro cortito, es cortito, o sea, no pueden ustedes recibirse sin haber abierto ese libro, ¿no? Es básico, es elemental para ser un buen odontólogo. Por supuesto que hay otros autores mucho más complejos y que eso no les estoy hablando de un Okeson que le va a hablar el doctor la próxima, ¿no? Bueno, pero este es un libro que ustedes lo tienen que leer. Si por ahí hay cositas sueltas que le quedan, que no las tienen claras, bueno, búsquenlo a Aníbal Alonso, que lo tienen en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Bueno, ¿para qué tomamos esto nosotros, la dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical en reposo? Para obtener el ELI, espacio libre interoclusal, ¿sí? Que generalmente es de 1 a 3 milímetros. Eso según la mayoría de los autores. ¿Qué pasa con ese espacio? Bueno, ese espacio es precisamente el espacio que no debemos invadir los odontólogos. ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros de esa operatoria, de ese chico de 18 años que le hacíamos una operatoria que le quedaba estéticamente bonita, pero el chico reclamaba que mordía ahí primero? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos invadiendo el ELI, nada más y nada menos. Bueno, posición fisiológica postural, bueno, es cuando todos los músculos masticadores están en un tono de equilibrio tónico, ¿sí? Pero sé, por supuesto, que no puede ser nunca que todos los músculos estén en reposo, porque si no se caería la mandíbula, obviamente. Nosotros sabemos que los músculos están formados por haces de fibras, ¿no? Entonces, bueno, unos trabajan, otros descansan, ¿sí? Pero bueno, está reconocido que uno hable de posición de reposo, posición de descanso, ¿no? Bueno, podemos distinguir tres tipos de posición de oclusión dentaria, que son la máxima intercuspidación, ¿sí? Máximo contacto de los elementos dentarios, oclusión céntrica, cuando los cóndilos están en relación céntrica, y la relación céntrica es la posición de los cóndilos mandibulares dentro de la cavidad glenoidea en una posición completamente centrada, ¿sí? Superior y posterior. Es la posición más equilibrada, por lo que siempre se hace referencia a esta al realizar restauraciones dentales. Oclusión orgánica. Orgánico, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, ay, sí, esta ensalada es orgánica, ¿sí? Orgánico, ¿qué es? Organizado, ¿sí? Estructurado, sistemático. La palabra lo está diciendo. ¿Qué es orgánico? Es precisamente esto, es algo que es estructurado. La oclusión orgánica es aquella en la que existe una máxima intercuspidación, es decir, el sector posterior contacta con ambos lados, mientras que el sector anterior contacta mínimamente.
ahí ya tenemos que tener bien en claro que el contacto en el sector posterior es más marcado que en el anterior, ¿sí? En una oclusión orgánica. También es conocida como oclusión mutuamente protegida. Mutuamente protegida. ¿Por qué? Porque los dientes posteriores protegen a los anteriores en los movimientos de cierre del maxilar superior de la mandíbula, no existiendo contacto en los anteriores. Cuando contacto en los posteriores en el cierre, no debe haber contacto en los anteriores. Y también los dientes anteriores protegen a los posteriores en ¿sí? Profe, creo que se cortó. ¿Ah, sí? No sé. Sí, a mí igual se me cortó. Desde que los dientes anteriores, Diana, repetirle que desde que los dientes anteriores protegen porque se cortó. Aquí donde estábamos, Claro. oclusión orgánica. Claro, exacto. Íbamos porque los dientes anteriores y ahí se cortó. Ah, bueno. Entonces, quedó claro que cuando se produce el cierre, ¿sí? de la mandíbula en contacto con los elementos superiores, tiene que, los posteriores son los que protegen en el cierre. ¿Por qué? Porque van a contactar, obviamente, los posteriores con mayor fuerza que los anteriores. Y los dientes anteriores protegen a los posteriores en los movimientos de lateralidad. Cuando hacen el movimiento de lateralidad, que ya lo vamos a ver en una imagen y les va a quedar bien claro, ¿tá? Cuando hacemos la guía canina derecha, izquierda, ya lo vamos a ver. Bueno, estamos hablando de la oclusión mutuamente protegida, ¿sí? Los dientes posteriores reciben la carga de los músculos elevadores durante el cierre y la masticación, protegiendo a las articulaciones temporomandibulares. Y reciben, obviamente, cargas axiales, ¿sí? Las cargas axiales son en este sentido, ¿no? Y los dientes anteriores guían los movimientos excéntricos, generando mecanismos de desoclusión protectores de los dientes posteriores y de las ATMs, y discriminan cargas horizontales. ¿Tá? Ya lo vamos a ver. Aquí creo que termino, a ver, no, me falta esto, oclusión mutuamente compartida. Yo traigo esta imagen que es un asco, no importa, y es extrema, ¿sí? Porque habría otras imágenes para ver una oclusión mutuamente compartida, pero traigo esta para que no se lo olviden más, ¿tá? ¿Qué es una oclusión mutuamente compartida? ¿Sí? Es cuando se hace partícipe a las articulaciones temporomandibulares en esta oclusión, ¿sí? Son ellas las que van a controlar, porque no hay, en este caso, no está el soporte posterior, ¿sí? Hay carencia de elementos dentarios posteriores, que puede ser de un lado, de ambos, y entonces el cierre de la mandíbula los frenan, los pocos elementos que están, pero las articulaciones temporomandibulares soportan presiones muy superiores para las que están preparadas, ¿sí? No tiene el freno de los posteriores. Aquí termino, no termina la clase, voy a sacar esto y voy a poner otro PowerPoint. Y el otro. ¿Están viendo el otro? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a ver esto. Diana, disculpame un segundito que te interrumpa. Repetir el concepto de oclusión compartida porque no creo que lo hayan diferenciado de protegida. Bien.
¿Qué es la oclusión mutuamente protegida? Protegida es cuando tenemos todos los elementos dentarios, ¿sí? Y los posteriores protegen a los anteriores. Y los anteriores, los posteriores protegen a los anteriores con fuerzas axiales. ¿Qué son fuerzas axiales? Es cuando cierran, ¿sí? Cuando cierran la boca. En cambio, la oclusión mutuamente compartida es cuando faltan elementos posteriores de un lado o de ambos lados y ahí la hacen partícipe necesaria a las articulaciones temporomandibulares, que son las que van a soportar una carga para la cual no están preparadas. ¿Está? Sí. Bien. Si quiere que vuelva, si no, después, a ver. No, ahora se entiende perfecto. Lo que pasa es que justo se había cortado por eso. Bueno. Gracias, Agustín. Por favor. Bueno, aunque cambian las perspectivas debido a los avances tecnológicos, la finalidad sigue siendo siempre la misma: preservar el equilibrio del sistema nato. Hay tres corrientes principales: una es el natológico, en rehabilitación, que se basa en la oclusión orgánica, ¿sí? Orgánica, ya hemos dicho que es lo que está estructurado como ideal, como normal, ¿sí? Después tenemos, ¿sí?, el protésico, ¿sí?, que es cuando nosotros tenemos que hacer una rehabilitación y vamos a tratar de reproducir la oclusión de ese paciente en un articulador, en este caso semi-adaptable. Y después está el ortodóntico, que se basa en la eliminación de las maloclusiones, donde se tiene muy en cuenta y se respetan las 6 llaves de la oclusión. ¿Cuáles son las 6 llaves de la oclusión? Una es la relación molar. ¿Cómo se relaciona el molar? El primer molar superior con el primer molar inferior. Por supuesto que hay distintas situaciones en este vínculo de esos primeros molares. Hay algunos que son inadecuadas, aunque se relacionan como debe ser. Es inadecuada por la posición de las raíces, ¿sí? Y ahí ustedes ven esta relación inadecuada, la 2 que pasa a ser favorable, la 3 más favorable y la 4 directamente es correcta por la angulación que tiene ese... Perdón, pero me aparece esa imagen desde que he hecho el curso de Combin. Me ha quedado eso. Bueno, entonces, si bien esto ha quedado claro, ¿no? La relación molar es importante, pero también es importante cuál es la posición que tiene ese molar, ¿no? La llave 2, esto no tienen por qué acordarse cuál es la 1, cuál es la 2, no pasa por ahí, sino pasa porque cuando yo vea la boca de mi paciente, vea estas relaciones que yo las tengo que tener presentes, ¿sí? Angulación de la corona, ¿sí? Es decir, el tip mesiodistal, ¿sí? Si tiene una angulación que es correcta, ocupará un determinado espacio esa corona. Ahora, si esa corona tiene una angulación, como en este caso, que es directamente oblicua, me va a ocupar mucho más espacio que lo que debiera ocupar. La llave número 3 es la inclinación, pero en sentido ladiolingual o bucolingual. La número 4 tiene que ver con las rotaciones. Este tema de las rotaciones, no tiene que haber rotaciones. Esto es muy común cuando faltan algunos elementos, bueno, empiezan
empezamos a encontrarnos con rotación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando hay rotaciones de elementos posteriores, pasan a ocupar más lugar en la arcada dentaria. Distinto sería si el que rota es un elemento anterior, ocuparía menos lugar. Puntos de contacto. El punto de contacto también es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que mantiene la salud periodontal. Es el que le va a permitir transmitir esas fuerzas axiales cuando está el elemento contiguo, transmitir esas fuerzas y se van a repartir esas fuerzas y esto es favorable para la salud periodontal. Y por último, tenemos la curva de Speed, que esto ya hemos hablado, que tiene que tener hasta 1,5 milímetros, pero nosotros sabemos que esta curva nos podemos encontrar con una curva cóncava, ¿sí? Como en este caso, donde vamos a tener apiñamiento superior, o una convexa, donde el apiñamiento va a ser inferior, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto, voy a pasar porque esto creo que ha quedado clarito, ya lo tenemos bien, esto simplemente una síntesis. Bueno, también habíamos hablado nosotros de la importancia que tiene el overshed y el overbite. Esto también lo vamos a ver nosotros en la historia clínica. Ustedes van a ver que en la historia clínica de PPS hay en 2 oportunidades donde se habla de overbite y de overshed. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué ponen 2 veces? Bueno, porque donde dice análisis de la oclusión, ese es un análisis clínico. ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Sí? El entrecruzamiento es normal, está ligeramente aumentado, está marcadamente disminuido. ¿Qué ven mis ojos? Y del otro lado de la página, nosotros tenemos, pero el análisis de los modelos de estudio. Ahí sí yo voy a medir y voy a chequear si lo que yo he tomado como registro en la clínica coincide con las medidas que tomo en los modelos. ¿Tá? Bueno, simplemente aquí es para ver, por ejemplo, esto. ¿Sí? El otro día veíamos en un paciente, una de las chicas, que tenía este tipo de mordida, el paciente que era realmente en caja, ¿sí? Donde los elementos superiores cubrían a los inferiores. Ahí nosotros tenemos un entrecruzamiento muy marcado, ¿sí? Y aquí vemos cómo el overshed o resalte también está muy marcado. ¿Qué valores promedio tenemos que tener entre el overbite y el overshed? Bueno, más o menos entre 2 o 3 milímetros promedio, ¿sí? Eso estaría dentro de lo normal. El entrecruzamiento, ¿sí? No tiene que superar el primer tercio incisal, el tercio incisal de los inferiores, ¿tá? Y el resalte también más o menos 2 milímetros, 3 como mucho. Movimientos mandibulares. También tenemos que nosotros tener presente los movimientos mandibulares. En la historia clínica también me habla de la apertura bucal. Esto depende de los autores. Hay autores que van a decir de 35 a 45, otro de 40 a 50. Aquí dice 40 a 55. Eso depende de los autores. Nosotros ya con la práctica después nos vamos dando cuenta y decimos, ay, qué boca chiquita, qué poco que abre la boca. Bueno, a lo mejor es anatómicamente la situación que vemos en el paciente o estamos ante algún tipo de limitación en la apertura bucal, ¿sí? ¿Cómo se toma la apertura bucal? No se toma con los dedos, ¿tá? Porque
los dedos del doctor Villa no son los mismos que los dedos de, no sé, de Juan Cruz, que los dedos de Valentino, no son los mismos. ¿Tá? Esto se toma con el compás de borde incisal superior. La vez pasada una tomaba del labio superior al labio inferior. No, es un registro en donde se tiene como referencia el elemento dentario, ¿sí? Borde incisal superior, como está aquí, a borde incisal inferior. Lo tomo con un compás y lo transporto a una regla. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿sí?, de los movimientos excéntricos. ¿Cuáles son los movimientos excéntricos? Son los movimientos de protrusiva y de lateralidad, derecha e izquierda. En estos movimientos protrusivos, ¿sí?, ustedes van a ver que cuando van a ver la historia clínica y dice guía anterior, ustedes tienen que poner si la tiene o no la tiene la guía anterior. La guía anterior está determinada ¿por qué? Por esto, por la protrusiva. ¿Cómo hago para que el paciente vaya a protrusiva? Siempre voy a partir de oclusión habitual, es decir, señor, ¿puede morder como muerde siempre? Sin dejar de morder, traiga despacito la mandíbula hacia adelante hasta que toque diente con diente. Cuando nosotros vemos que el paciente toca diente con diente, voy a darme cuenta si tiene guía anterior o no. ¿Ah? ¿Cómo hago yo para decir tiene o no tiene guía anterior? Cuando hace la protrusiva, tiene que haber contacto entre borde incisal de los dos incisivos superiores con 3 o 4 de los incisivos inferiores. No es, por ahí ustedes, yo les digo, bueno, ¿cuál es la guía anterior? Bueno, contacten los anteriores con los posteriores. No, los anteriores son 6 superiores y 6 inferiores. Y no es así. La guía anterior es como ven aquí. ¿Ah? Bien, y no tiene que contactar ninguno de los otros elementos. Guía canina. Este es otro movimiento excéntrico. Le vamos a decir al paciente otra vez, muerda como muerde siempre, sin dejar de morder, traiga despacito para este lado, y ahí vamos a ver si tiene la guía canina. Son dos, una es derecha y otra es izquierda. Hay veces que tiene la derecha y la izquierda no. Hay veces que no tiene ninguna de las dos y hay veces que tiene las dos. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Uno, la guía canina está determinada por los caninos. ¿Sí? Contacto de canino. El canino tiene una forma conoide. Tiene dos vertientes, mesial y distal. Cuando yo pido que haga este movimiento de lateralidad, ¿qué contacto tiene que haber? Tiene que haber un contacto de la vertiente mesial superior con la vertiente distal inferior. Si hay este contacto y no ocluye ningún otro elemento, yo tengo guía canina, supongamos izquierda, pero no tiene que haber ningún contacto. Voy a hacer este mismo chequeo del otro lado. En la historia clínica también dice protección de grupo. ¿Qué es protección de grupo? Protección de grupo es cuando, además de este contacto de vertientes de caninos, hay, por ejemplo, contacto de los laterales
superior e inferior, pero no contacta ningún otro elemento. En este caso, si fuera así, yo tendría protección de grupo anterior. Lo primero era una guía canina pura. Esto es protección de grupo anterior. Pero no tiene que contactar ningún otro elemento. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo de la protección de grupo? Porque no me quedó claro. ¿Sería que contacten dos elementos además del canino? ¿Y Bien. ningún otro? La guía canina pura está clara, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pero puede pasar que además de que contacten los caninos, por ejemplo, contacte el 22 con el 32. ¿Está? Los dos laterales, superior e inferior. Pero no contacte ningún otro elemento. En ese caso, yo voy a tener una protección de grupo anterior. ¿Está claro para la alumna que me ha preguntado? Sí, profe, sí, Bueno. se entendió. O puede pasar que tenga contacto de las vertientes de ambos caninos, como está aquí en la foto, pero que además contacten los primeros premolares superior e inferior. Contactan los caninos y contactan primer premolar superior y primer premolar inferior. Pero no contactan ningún otro elemento. En este caso, yo voy a tener protección de grupo posterior. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, se entiende. Bueno, perfecto. Si nos encontramos con este tipo, con alguna de estas situaciones, estamos ante una oclusión normal, ¿sí? Puede pasar que esta situación nosotros la tengamos de un lado y del otro lado no tengamos guía canina, supongamos. ¿Por qué tenemos que chequear todos estos movimientos siempre en todos los pacientes? No en PPS porque nos exigen en PPS. No, en todos los pacientes. Porque nosotros somos profesionales de la salud. Entonces, a este paciente, ¿sí?, que viene a lo mejor, que me trae un pequeño problemita, o varios problemas, dependerá del caso, cuando yo le dé el alta, definitivo o relativa, el alta que le dé, tiene por lo menos que salir, por lo menos, con los mismos problemas que tenía, pero yo no le puedo agregar más problemas a este paciente, ¿sí? Si él, por ejemplo, tenía todo dentro de lo normal, pero, por ejemplo, no tenía protrusiva, el único problema era que, por ejemplo, no tenía la guía canina, la guía anterior no la tenía. No puede, una vez que termine el tratamiento, que siga sin guía anterior y encima no tenga, no sé, las guías caninas, siendo que cuando yo hago el chequeo al inicio del tratamiento tenía las dos guías caninas. Yo no le puedo agregar más problemas a mi paciente. El paciente tiene que ir con menos problemas. A lo mejor no solucionamos todo, pero tenemos que mejorar la calidad de la salud bucal de este paciente. Por eso es que nosotros le pedimos, tomen fotos antes y tomen fotos al final. Ustedes hacen trabajos hermosos. Yo les decía, yo por ahí me admiro que con tan pocas herramientas muchas veces, y por ahí que trabajan en situaciones que no son las mejores, donde por ahí el sillón no anda bien, el suctor no anda, no tenemos agua, no tenemos aire, y se nos complica bastante, y sin embargo por ahí hacen unas cosas, unos trabajos tan lindos en los pacientes, tan lindos. Bien. Entonces, bueno, los movimientos mandibulares, ¿sí? Mandibulares, ya sabemos nosotros. Una consulta. Sí. En caso de que haya, por ejemplo, guía canina de un lado y no del otro, ¿cómo la anotamos? Tienes ahí para anotar.
Ah, bien. Vos tendrás que poner, no, creo que no tiene, pero dice guía canina, pero vos tienes que hacer 2 flechitas. Pones derecha e izquierda, ¿sí? Bueno, bárbaro. Gracias. Y ponen a lo mejor derecha sí, izquierda no. Bien, entonces decíamos que los movimientos mandibulares, ¿sí? Tenemos apertura y cierre, ¿sí? Nosotros sabemos que esto de apertura y cierre tiene que ver con los reflejos de succión y de amamantamiento en los niños antes de la erupción de los dientes, ¿sí? Bueno, la única posición mandibular en la que entran en contacto o cruzan los premolares y molares es cuando la oclusión céntrica y la relación céntrica coinciden. Y para ello, todos los dientes deben cerrar al mismo tiempo con el eje intercondilar en su posición más posterior, ¿sí? Estamos hablando de el contacto de elementos posteriores. Todos tienen que contactar al mismo tiempo. ¿Ah? Cuando se eleva la mandíbula, los dientes no deben tocarse en ninguna parte. ¿Mm? Esto quiere decir que las cúspides no deben guiar el cierre de la mandíbula o producir desviaciones durante el movimiento. ¿Qué tenemos que saber nosotros cuando al paciente le pedimos que abra y que cierre la boca? ¿Qué tengo que controlar? Esto de que abra la boca, cuando el paciente abre la boca, ¿sí? Si en esa apertura el paciente me desvía la mandíbula, es decir, no lo hace en un solo movimiento, sino como que lo hace en escalón, en ese caso, seguramente yo el problema lo voy a tener a nivel de las articulaciones temporomandibulares, en la apertura. En cambio, en el cierre, cuando va a cerrar la mandíbula, si desviara en el cierre, el problema va a estar en el contacto dentario, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, una oclusión con estas características permite que una persona utilice sus dientes por grupos especializados o que los utilice a todos juntos si así lo desea, ¿sí? Pues la oclusión orgánica es protectora en esencia. ¿Sí? ¿Qué objetivos tiene la oclusión orgánica? Evitar fractura de los dientes restaurados, preservar la salud pulpar y también la del periodonto. Bueno, esto ya hemos dicho que la oclusión céntrica está determinada por la máxima intercuspidación, no vamos a detener esto, la relación céntrica que tiene que ver con la posición más posterior, superior y medial del cóndilo, que es una posición que está dada por ligamentos. Recordemos con respecto a la articulación temporomandibular, ¿sí? Que permite realizar movimientos simples y complejos, tiene el menisco o el disco, y a su vez nos encontramos con compartimentos, uno que es suprameniscal, ¿sí? Y otro que es inframeniscal, que son los que van a permitir los movimientos, ¿sí? Tanto de rotación como de traslación. Aquí tenemos que en la rotación, que es el primer movimiento que va a tener el cóndilo en la apertura,
lo va a hacer a expensas del compartimiento inferior o inframeniscal. Inframeniscal, la rotación. ¿Sí? Y la traslación lo va a hacer a expensas del compartimento suprameniscal, que es un poco más ancho, ¿sí? Y el que va a permitir la traslación. Bueno, ¿qué funciona? El sistema estomatognático, ¿sí? Forma parte de las funciones de masticación, deglución, fonación, respiración y también en la estética facial. Esto nosotros ya lo sabemos, pero por ahí es como que nos olvidamos, ¿sí?, de todas estas funciones que tiene. Y es el sistema estomatognático la puerta, ¿sí?, a nada más y nada menos que el alimento del ser humano. El alimento no es un acto mecánico, ¿sí?, sino que, ya sabemos, es una acción biomecánica, es bacteriológica y es enzimática, es aprendido, es condicionada y es automática, ¿sí? Y participa también la lengua, los carrillos, el labio. Aquí tenemos esta imagen del niñito, ¿por qué? Porque el niñito, cuando nace, no tiene dientitos, sí sabe succionar, amamantar, pero no sabe masticar. Ya hemos dicho que le tiene que aprender la masticación. Esos patrones de movimiento de la masticación se dan con los primeros elementos primarios antagónicos, ¿sí? Con el contacto de esos es cuando empezar a aprender la masticación. Por eso es que son tan graciosos los niñitos cuando quieren masticar con esos dos dientitos, precisamente por esto, porque tiene que aprender, ¿sí? Bueno, por supuesto que son mal coordinados, son muy graciosos, como intentan masticar ellos con los dos dientitos, y lo hacen mediante reflejos condicionados, ¿sí?, en base a la propiocepción que da el ligamento periodontal y las articulaciones. Nosotros ya sabemos lo valioso que es el ligamento periodontal. Pasa toda la información, ¿sí? Son alcahuetes. Entonces, si ellos funcionan bien, todo el sistema masticatorio funciona bien. Esto, por supuesto, acompañado por la lengua y las mucosas. Bueno, y una vez que erupcionan todos los dientes, permanentes se establecen patrones funcionales masticatorios, ¿sí? Y ahí volvemos a hablar de lo que ya hemos venido hablando. ¿Cuáles van a ser todos estos patrones en la masticación? Van a estar basados ¿en qué? En la guía condilar, en la guía anterior, en la curva de Spee, en el ángulo de la cúspide, todo lo que hemos estado hablando durante esta tarde. El acto de la masticación es una actividad neuromuscular sumamente compleja, de reflejos condicionados, sincronizados e integrado a la actividad de los músculos masticadores. Nosotros nos olvidamos de los músculos masticadores, pero tenemos que tener presente que sin ellos tampoco se podría cumplir la función fundamental, que es la masticación, ¿sí? Se dice que el número de veces que el bolo alimenticio debe ser masticado, ¿sí?, hasta ser deglutido, es de 60 a 70 veces. Nadie lo hace, es como mucho tiempo, ¿no? Ahora, con la ansiedad que uno tiene, no sé si mastica 20 veces. Yo también he escuchado que otros autores dicen de 20, he leído de 20 a 40 veces, ¿no? En las fases iniciales de la masticación, las partículas son más grandes del alimento, entonces hay pocos contactos oclusales que van aumentando a medida que se va fragmentando el alimento. La masticación
presenta la siguiente fase: incisión y corte y trituración. Incisión y corte, ¿sí? Con que se va a iniciar con un movimiento de apertura, ¿sí? Que dependerá, por supuesto, del tamaño del alimento. No es lo mismo esta frutillita que una McDonald's, como dicen ustedes, ¿no? Como una McDonald's. Una hamburguesa de McDonald's, bueno, la apertura tendrá que ser mayor. Esta acción, ¿sí? Incisión y corte, es realizada generalmente por los incisivos y muchas veces van a colaborar los caninos. Este movimiento se debe a la contracción de los pterigoideos externos, ¿sí? Esto es cuando el alimento es llevado a la boca con la mano, como por ejemplo la frutillita. Cuando se utilizan tenedores, va a colaborar la lengua, que es la que va a posicionar el alimento a incidir. Posteriormente, van a participar los músculos elevadores de la mandíbula para que los dientes actúen sobre los alimentos, ¿sí? O sea, no es lo mismo, ¿sí? Llevar con tenedor que llevar con la mano el alimento. Para el movimiento de aprehensión, ¿sí? Aprehensión, es necesario que exista una sobremordida vertical normal. Ya hemos dicho que una sobremordida vertical normal no debe superar el tercio incisal de los incisivos inferiores, ¿sí? Los incisivos inferiores son más pequeños y cortantes que sus antagonistas y atraviesan el bocado el doble de profundidad hasta llegar al borde a borde con los elementos superiores. Y en este momento, el número de contacto entre los dientes debe ser mayor. Yo les voy a contar algo que siempre cuento de cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Yo cuando era jovencita tenía una amiga que ahora cuando nos vemos en la actualidad nos reímos de lo que ha pasado. Una amiga que era abogada y bueno, quería que le haga yo una rehabilitación con coronas y demás. Bueno, perfecto. Y algunas coronas hermosas anteriores, superiores e inferiores. Bueno, le iba haciendo los provisorios y demás. Termino con los definitivos, muy bonito le queda y se va. Y después viene y me dice: ay, Diana, pues es que yo no puedo cortar con los dientes. Dice, yo con los provisorios, estaban feitos, pero yo cortaba con los provisorios. Luego con los provisorios un sándwich lo cortaba, y con esto está muy lindo, pero no corto el sándwich. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema ahí? Bueno, era esto precisamente, que los incisivos inferiores, ¿sí? El borde incisal estaba bastante ancho, ¿sí? Entonces eso no permitía este corte, que aquí nosotros sabemos que los incisivos inferiores son los que tienen una carga cortante el doble que los superiores, ¿no? Por eso dice, atraviesan el bocado el doble. Bueno, por supuesto que le tienen que hacer la coronita 9, todavía se ríe, dice, bueno, mira, si hubiese sido ahora que me pasa esto, yo voy y hago una denuncia. Bueno, una demanda, te hago una demanda, nos reímos de eso ahora. Pero bueno, son cosas que pasan. En el final del movimiento estamos hablando de la aprehensión y el corte. A partir de la posición de borde a borde, la mandíbula es llevada hacia atrás y hacia arriba para poder cortar, ¿sí? Se va a deslizar sobre las caras palatinas de los superiores hasta llegar a ¿dónde? A la oclusión céntrica. Y en ese momento el alimento es cortado terminando la primera fase. Y aquí se está comiendo una rica pizza la chica.
Bien. Y ya vamos terminando. La trituración. Entonces habíamos dicho aprehensión y corte, y ahora vamos a ver la trituración. Es el segundo movimiento masticatorio. Comienza, ¿sí?, con un movimiento preparatorio de lateralidad. O sea, lo que hemos hablado anteriormente, ¿con qué tiene que ver? Con la vía anterior. ¿Tiene o no tiene vía anterior? ¿Ah? Por eso puede aprender y cortar. ¿Sí? Aprender con H, ¿no? Intermedio. Y aquí, ¿con qué tiene que ver? Con si tiene o no tiene las vías caninas, la lateralidad. ¿Puede realizarla esta persona o no? ¿Sí? Entonces, la trituración es el segundo movimiento masticatorio y comienza con un movimiento de lateralidad libre. Esto es que la mandíbula desciende y rota hacia un lado. Aquí lo podemos ver cómo va hacia un lado la mandíbula. Desde esta posición preparatoria, la mandíbula es llevada enérgicamente hacia su posición oclusal por medio de la musculatura. O sea, desciende la mandíbula, va hacia un lado y después vuelve, ¿sí? Este es un movimiento combinado, pues la mandíbula es llevada a oclusión céntrica al mismo tiempo que cierra y se posiciona. O sea, vuelve, va a oclusión céntrica quiere decir que van a contactar todos los elementos dentarios, más los posteriores y menos los anteriores, lo que habíamos dicho anteriormente. La realización automática de este movimiento hace que las crestas y cúspides inferiores hagan contacto de trituración. Y aquí vemos en detalle la relación del molar superior con el molar inferior. Y se hablan de distintos contactos, el A, el B y el C. El A y el C, ¿sí?, el contacto A y el contacto C, son equilibradores. ¿Qué quiere decir equilibrar? Equilibrar quiere decir nivelar, equilibrio, nivelo, igualo, hacer algo que no exceda a otro, ¿sí? Nivelar. Eso son los contactos vestibulares de las cúspides y lingual o palatino, ¿sí? Y en el medio tenemos este contacto B. El contacto B son estabilizadores, ¿sí?, porque son los responsables de la descomposición de la fuerza, es donde se va a ejercer mayor fuerza. ¿Por qué decimos que son estabilizadores cuando hablamos del contacto B? Porque es el que consolida el equilibrio de los otros dos contactos. Consolida, ¿sí? Y es lo que se llama masticación propiamente dicha. Tipos de masticación. Esto también dice en la historia clínica. Tipo de masticación. ¿Cómo mastica el paciente? Esto es lo único que le tenemos que preguntar al paciente con respecto al análisis de la oclusión, ¿sí? Vamos a poner lo que nos diga el paciente. Le vamos a preguntar, ¿usted mastica con los dientes, con las muelas, de un lado, de ambos lados? Entonces, en base a lo que el paciente nos diga, vamos a poner qué tipo de masticación tiene el paciente. Bilateral, es decir, nos dice, no, yo mastico de los dos lados. Entonces, si es bilateral, marcaré que es bilateral. Esto va a brindar una mayor estabilidad oclusal, favorece también la higiene bucal, considerándose como una función oclusal ideal. El paciente nos dice esto, bueno, mira qué bien, ¿ah?
o puede ser unilateral o protrusiva. Hay algunos que le preguntan a nosotros, ¿usted cómo mastica? Con los dientes nomás, con los dientes. Bueno, seguramente tenemos varios problemas en el sector posterior, falta de elementos dentarios, quizás no hay rehabilitaciones protéticas o algún otro problema también. Entonces, cuando hay histomasticación unilateral o protrusiva, es porque el paciente ha necesitado llegar a una adaptación como respuesta a interferencias oclusales, ¿sí? Y esto va a ir sumado a una dieta a base de alimentos blandos, no abrasivos, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con ¿qué? Con que las personas, los músculos van a trabajar en forma asincrónica. ¿Por qué? Porque los receptores de la alcahuete, membrana periodontal de los músculos y las ATM van a estar desorganizados. Entonces, esa información hace que los músculos, toda la actividad muscular, sea asincrónica. Este tipo de masticación, la unilateral, también se puede presentar como una acción fijadora o de protección de los músculos en pacientes con alguna alteración de las articulaciones temporomandibulares. Deglución. Este proceso es el que sigue a la masticación. Ya hemos dicho que la masticación teníamos dos fases, ¿cierto? La aprehensión y el corte y la trituración. Ahora viene la deglución. En la deglución, ¿sí?, coincide con la relación céntrica, la posición de la mandíbula coincide con la relación céntrica. Es lo que veíamos en la imagen anterior de la chica, de esta chica. Es lo mismo, simplemente estamos en esta imagen, ¿cierto? Es esta imagen. Estos distintos movimientos, pero al final de la trituración ya hemos dicho que la mandíbula volvía a su posición y nos encontrábamos con que el paciente, en este caso, la posición de la mandíbula era llevada ya a relación céntrica, ¿sí? Que coincide el contacto de los elementos dentarios con la posición del córneo, ¿no? Algunos estudios han demostrado que la deglución, ¿sí?, cuando uno deglute en posición vertical, ¿sí?, se hace 40 veces por hora. Y en posición horizontal, 28 veces por hora. Y en vigilia, la deglución, se hacen 2 degluciones por minuto en vigilia y una deglución por minuto durante el sueño. Y con esto creo que ya terminamos. Debido al número de veces que los dientes están en contacto, se considera a la deglución un factor importante en la etiología de la patología periodontal en caso de existir maloclusiones, ¿sí? La deglución en lactantes se denomina visceral o infantil, esto ya lo sabemos, ¿sí? Pues se basa en un sistema de reflejos incondicionados, ¿sí? Más tarde pasa a tener una deglución somática o adulta, cuando uno tiene todos los elementos dentarios, y después en el anciano, por la pérdida de los elementos dentarios, pasa a ser una deglución nuevamente visceral. La deglución se divide en 3 fases: bucal, faringea y esofágica. Bueno, con esto termino. Le doy las muchas gracias
No, doctora, por favor. Quiero dejar de compartir. No sé si les ha quedado dudas. Yo creo que estuvo bastante claro, ¿eh? Sí, sí, se entendió, pero Entendió todo, profe. Gisela, no sé, ¿quiere preguntar algo? No, profe, todo bien. Bueno. No, ya se ve que quedó la manito levantada. Bien, bien.